HaMashiach, toda rabá, amén, ve, amén, amén. Bien, mi hermano Ezequiel, todo suyo este momento. Gracias. Bueno, Shabbat Shalom, hermanos, ¿cómo les va? Bienvenidos, familia Brito. Llegaron. Así que bueno, hoy no está Daniel, estoy yo. Está Daniel Patiño, les mandamos un saludo para los hermanos que están ahí en Chile, están vacacionando. Esperemos que se encuentren bien y bueno, saludos desde acá, desde la congregación para ellos, ¿sí? Y bueno, vamos a terminar el capítulo 4 de Mateo, ¿sí? Veníamos viéndolo verso por verso. Vamos a terminar ahora leyendo los últimos 3 capítulos. Vamos a hacer énfasis en uno de esos versículos finales. Y vamos a ir viendo también comparaciones en los profetas, en la Torá, ¿sí? Porque como sabemos, nuestro Mesías, todo lo que hizo, lo que se habló y cómo él actuó, está registrado en los profetas y en la Torá, ¿sí? No hay nada que no se haya dicho con anterioridad de lo que él iba a hacer. Eso vamos a ir viendo ahora también. Después vamos a hacer una reflexión y una conclusión final sobre el tema. Bien. Mateo capítulo 4, versos del 23 al 25. Bien. ¿Se ve? ¿Lo ven desde ahí? Bien. Dice el versículo 23. Dice, y recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas. ¿Sí? Esto lo vimos la semana pasada con Daniel, ¿sí? Proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y su fama se difundió por toda Siria, y le trajeron a todos los que padecían males, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y el 25, donde finaliza el capítulo 4, dice, y grandes multitudes lo siguieron desde Galilea y Decápolis, y desde Jerusalén, y desde Judea, y desde más allá del Jordán, ¿sí? Acá vemos un mapa para que nos orientemos en qué zona estamos, ¿sí? Vemos que el Mesías se encontraba aquí, en Galilea. ¿Se ve? ¿Desde allá lo ven bien? Desde de Galilea hasta Decápolis, que es acá. Toda esa zona en la que se dio a conocer los milagros y el nombre del Mesías, ¿sí? Después pasó por Jerusalén, ¿está acá? Acá está Jerusalén, a ver, no, es que no veo bien, acá. Y hasta Judea, toda esa zona, ¿sí? Y dice que más allá del río Jordán, todo este es el río Jordán, todo esto. Decía que su nombre se extendió, sus milagros, dicen, la fama del Mesías, por decirlo, se extendió a varios lugares, ¿sí? Bien. Vemos que al Mesías le traían enfermos, que padecían de todos males, como dice, ¿no? Afligidos, de distintas enfermedades, personas lunáticas, podemos decir que son enfermedades a lo que conocemos actualmente, enfermedades físicas, psíquicas y espirituales. Le traían esos 3 tipos de enfermedades, ¿no? Vemos lunáticos, una persona lunática, una persona que está enferma psíquicamente, ¿sí? Bien, eso está registrado. A ver si cambia. Sí. Vemos en la Torá características de esas enfermedades que le dijo el Señor al pueblo de Israel. Estas enfermedades les sobrevendrán si no cumplen mi pacto. En Deuteronomio capítulo 28 dice el Señor en el versículo 15: pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones, ¿sí? Enumera bastante, son varias lo que lo hemos leído. Vamos a destacar algunas solamente, ¿sí? Dice el versículo 22 dice: el Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones. El versículo 27 dice: el Señor te afligirá con tumores y úlceras como las de Egipto, y con sarna y comezón, y no podrás sanar, ¿sí? El 28 dice: el Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio, ¿sí? Enfermedades mentales. El 35 dice: el Señor te herirá en las rodillas y en las piernas, y con llagas malignas e incurables que te cubrirán todo el cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla. Estas son algunas de las enfermedades y causas de la desobediencia que el Señor muestra. También hay otras desobediencias que habla el capítulo 28 sobre la tierra, sobre la familia, sobre los hijos, ¿sí? Bien. Ven que tienen un parecido este tipo de enfermedades con las que recibía el Mesías para sanar, ¿no? Enfermedades psíquicas, físicas y espirituales también. Bien. A ver si pasa.
Ahí, bien. No. Se volvió a repetir la misma diapositiva. Bien, ahí está. Bien. Vamos a ver entonces ahora unos milagros, ¿sí? Hay muchísimos milagros que hizo Yeshua en su trayecto cuando se dio a conocer, ¿sí? Pero vamos a ver solamente algunos milagros, que son los que he tomado para este estudio de esta tarde. Dice en Mateo capítulo 9, verso 27. Pasando Yeshua de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: ten piedad de nosotros, hijo de David. ¿Sí? Lo reconocían como el Mesías. Importante reconocerlo, ¿sí? Sabían que era descendiente de David por las profecías que estaban escritas. Es decir, que eran personas que conocían las profecías, ¿sí? Dice, cuando entró en la casa, los ciegos se le acercaron. Y él les preguntó, ¿usted cree que yo soy capaz de hacer esto? Sí, Señor, respondieron. Confiaron en él, ¿no? Entonces los tocó y los ojos y dijo, de acuerdo con vuestra fe os sea hecho. Y recobraron la vista. Destaquemos lo que es la fe, ¿sí? Estas personas, sabemos que fe es emuná, ¿cierto? Que es creer, confiar y obedecer. Bien, estas personas estaban bajo el pacto, eran hermanos de Yeshua en la zona, ¿no? Eran todos del pueblo de Israel. Y creyeron y confiaron en él, ¿sí? Creyeron que él era el Mesías porque le dijeron que era hijo de David y confiaron en que él sí los podía sanar, ¿sí? Bien, sigue el relato y dice, mientras iban a salir, un hombre que estaba poseído por el demonio y no podía hablar, fue llevado a Yeshua. Y cuando el demonio fue expulsado, el hombre que había estado mudo habló. La multitud se sorprendió y dijo, no hay nada como esto, nunca se ha visto en Israel. ¿Sí? Bien. Vemos que... Sí, Eddie. ¿Me permites un aporte de lo que estás leyendo justamente? Es interesante ver que acá el Eterno permite justamente algo, dice, saliendo, como estabas leyendo, saliendo Yeshua de allí, 2 hombres. Podrían haber sido más, podría haber sido 1. 2 hombres, dice justamente, ciegos, empezaron a seguirlo. Dice, gritando, hijo de David, ten piedad de nosotros. Cuando entró, bueno, ahí sigue. Fíjense que siempre hemos estado viendo esta mañana en la yeshiva cómo es el tema de, bueno, de las similitudes, de lo que el Eterno permite que suceda. Y venimos hablando en este tiempo de las 2 casas de Israel, ¿no? Justamente hoy día estuvimos hablando del tema, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de dos ciegos, 2 hombres ciegos, sabemos que de las 2 casas representadas justamente por la casa de Efraín, por la casa de Judá, cegueras hay de los 2 lados. Por un lado sabemos que hay una ceguera que tiene que ver porque no se ve la Torá, sabemos de qué lado está, sí. Y por otro lado hay otra ceguera que todavía, yo digo todavía porque ya la van a ver, no se ve al Mesías, a Yeshua. Entonces, esto es una cuestión profética de que el Eterno permitió justamente de que 2 hombres ciegos empezaran a seguirle y gritando, hijo de David, ten piedad de nosotros. Y bueno, y sigue el relato, como bien decir, esto es profético, esto sucedió porque estaba marcado de que en los tiempos, bueno, acá es en su primera venida, pero en su segunda venida también anuncia esta parte de aquellos sucesos y lo que está pasando ahora. Hay una casa que está volviendo a recuperar, como decimos, su bendita Torá. Hay otra casa que lo estamos viendo también, que está reconociendo a Yeshua HaMashiach. Entonces es precioso justamente como vemos el cumplimiento profético a través de los hechos. Siempre decimos, los hechos naturales que suceden o que se da o que el Eterno permite que se den, marcan lo profético por venir. Toda la palabra es profética, toda la palabra anuncia lo que ha de venir. Por eso que esto me pareció interesante marcarlo, Ezequiel. Eso quería aportar. Bien, amén. Gracias, Eddie. Sí, bueno, lo que hizo el Mesías está lleno de sentido profético todo, ¿sí? Está. Bien. Bueno, ahora vamos a ver esto que estaba haciendo el Mesías Yeshua. ¿En dónde estaba escrito? En los profetas, porque él tenía que dar testimonio de lo que se escribió, ¿sí? Los profetas nos dan testimonio de lo que tenía que hacer el Mesías, ¿sí? Tenemos Isaías capítulo 35. El versículo 5 dice, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos.
saltará el cojo como un ciervo y gritará la lengua del mudo. ¿Sí? Estos milagros son los que Yeshua venía a hacer, ¿sí? Pero más allá de esto, después vamos a ver, más allá de la sanidad física, una sanidad espiritual, ¿sí? Como decía Eddie también, más allá de lo físico, lo concreto, lo que vemos, también hay algo más allá, espiritual, que nos alcanza también a nosotros. Bien. Bien. A ver, se repitió la diapositiva. Bien, a ver. Bien, entonces aquí vamos a ver otro milagro que hace Yeshua, pero este milagro tiene una característica particular, ¿sí? Tiene dos tipos de sanidad. Y acá es donde vamos a empezar a ver el tema y la reflexión de este versículo. Dice, entonces llegaron, en Lucas capítulo 5, versículo 18, dice, entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico, ¿sí? En el versículo 20 dice, al ver la fe de ellos, Yeshua dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. ¿Sí? Lo sorprendió porque venían a traerlo para que lo sane, para que camine. Entonces los fariseos y los maestros de la ley que comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Sí? Y el 22 dice, pero Yeshua supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado. ¿Sí? El relato sigue. ¿Sí? Aquí vemos una sanidad ya, ¿de qué tipo? Al perdonar los pecados. Espiritual. ¿Sí? El Señor conocía que esa persona estaba enferma espiritualmente, aparte de lo físico, que era lo que se ve, lo que vemos nosotros como humanos, ¿sí? Pero lo físico, lo espiritual el Señor lo conoce. El Señor nos ve el interior, como dice el Salmo, que nos ha formado desde el vientre de nuestra madre, nos conoce, ¿sí? Y no tan solo venía a hacer sanaciones físicas el Señor, ¿sí? Bien. Vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, que dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿Sí? Lindas palabras, ¿no? Qué alivio que nos da sentir eso. Porque si no fuese por el sacrificio que hizo el Mesías, no tuviésemos perdón y redención de los pecados, ¿sí? Vemos, el Mesías nos da sanidad, así como le daba sanidad a esos enfermos físicamente, también da sanidad espiritual. En este caso el Mesías nos puede hacer actualmente un milagro, ¿sí? Físico, ¿se puede hacer? Sí lo puede hacer, sin duda. Pero lo más importante para nuestra salvación, nuestra sanidad en este caso, es la sanidad espiritual, ¿sí? Entendemos que el pecado es transgresión a los mandamientos. ¿Y la finalidad del pecado cuál es? La muerte, ¿no? Se puede comparar con el pecado con una enfermedad que si no es tratada a tiempo, llega con su finalidad de la muerte, ¿sí? Podemos tener distintos pecados como la codicia, la avaricia, el deseo, la envidia, quizás, y otros aspectos positivos. Quizás guardamos de los mandamientos un montón y en ese estamos fallando. Pero ese solo va a leudar todo el resto, ¿sí? Es lo que entendemos que el Señor nos ha enseñado. Por eso el Señor nos ha dejado la Torá, ¿sí? Los mandamientos, para que no caigamos en esa enfermedad que es el pecado. Nos ha dejado donde mirarnos, donde observarnos y donde reflejarnos y tener una guía en la vida, porque si no, no nos haría falta si fuésemos perfectos o no tuviésemos pecado. ¿Para qué está la Torá? Para observarnos nosotros mismos, ¿sí? Bien. En Hechos capítulo 4 dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, ¿sí? ¿Salvos de qué manera? ¿Salvos de un terremoto? ¿Salvos de una inundación? ¿O salvos con la vida eterna? ¿Sí? ¿Salvos
de la vida eterna, cuando Él venga. Cuando Él venga, vamos a ser salvos, ¿sí? Gracias al Mesías, a Yeshua. Pero todo esto tiene digamos, esto que el Mesías vino a hacer, que lo vemos en el Nuevo Testamento, por así decirlo, sabemos que el Nuevo Testamento hasta ese entonces no estaba escrito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sabemos que el Mesías es quien tiene poder para liberarnos y salvarnos y limpiar nuestros pecados? Eso lo vemos en Isaías capítulo 61, dice: me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. ¿Bien? Eso ya estaba predicho de antes que venga el Mesías. Eso lo tenía que hacer el Mesías. Y lo cumplió, de hecho, ¿no? ¿Sí? A sanar los corazones heridos, aquellas personas que están afligidas por alguna pérdida, por algún pecado que les cuesta eliminar de su cuerpo y no pueden, ¿sí? La liberación de los cautivos, libertad a los prisioneros. En este tiempo lo podemos tomar como la libertad de los sistemas humanos que se han dado, ¿sí? El Señor nos da libertad a través de su palabra, el poder estudiarla, el poder comprenderla. Bien. No cambia. Ahí está. Bien, y en Isaías capítulo 53, verso 4 dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. ¿Sí? Importante, ¿no? Y soportó nuestros dolores. Dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Sanados de una enfermedad, ¿sí? De la enfermedad que es el pecado. Eso que nos quede claro, porque el Mesías lo que vino a hacer es a darnos sanidad, ¿sí? Sanidad. Bien, acá tenemos unos versos, ¿sí? Que nos dan a entender el motivo, el porqué de por qué nos pasan las cosas, ¿sí? ¿Quién es el culpable? ¿Es Dios que me castiga, como se dice comúnmente? ¿Es el diablo que lo reprendo y lo pisoteo para que no me haga una maldad? ¿O quién es el culpable de que a veces nos enfermemos y nos pase cierto tipo de cosas? ¿Sí? Dice Isaías 59, verso 2, dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Son estos pecados los que llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Bien, ¿quiénes son o somos los responsables de las consecuencias de desobedecer a la Torá? Nosotros mismos. Nosotros mismos. El Señor decía en Deuteronomio 28, si desobedeces, ¿sí? No está diciendo te pondré para tal fin, no, dice si desobedeces. El mismo capítulo 28 dice, si cumplieses, van a venir todo tipo de bendiciones también, ¿no? Es decir, el Señor es claro. ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Si hacemos esto que es lo bueno, tiene sus consecuencias buenas. Si hacemos esto que es lo malo, tiene sus consecuencias malas. ¿Sí? Bien. Dice, el mismo capítulo dice, sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. ¿Sí? Nosotros, las personas. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente, sus pensamientos son perversos. ¿Sí? Bien, nos quedamos acá un ratito. ¿Nos sentimos reflejados con esto? Muchas veces, ¿sí? Podemos poner un montón de otras cosas más que hacemos mal y que desobedecemos a la Torá, ¿no? Nuestra propia maldad humana que traemos es la que nos separa del Señor, ¿sí? Nos alejamos al desobedecer sus mandamientos, ¿sí? Dice en 1 Juan capítulo 1, dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos personas, yo doy testimonio, ¿sí? De personas que he conocido y que aparentemente aparentan ser muy entregadas, leen, estudian, están, ¿sí? A la vista de los hombres, son personas que uno dice, uy, qué consagrado que es el hermano, ¿sí? Pero dice, pero vivimos en la oscuridad, ¿sí? Por dentro todos tenemos pecado, ¿sí? No hay nadie que no esté libre de pecado. Desde el momento en que nacemos, el Señor mismo dice que estamos en pecado, ¿sí? Bien.
Y dice el versículo, dice, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Sí? Es decir, tenemos que hacer una introspección nosotros mismos de nuestra vida. ¿Cómo estamos realmente? ¿Decimos que andamos en luz? ¿O realmente tengo algo ahí escondido que como es chiquito no le doy importancia, pero está? ¿Sí? Creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? No vamos a poner ejemplos, pero cada uno se conoce a sí mismo y tenemos la Torá para reflejarnos en eso, ¿no? Entonces, el verso dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, que si vivimos y pensamos de acuerdo a lo que el Señor nos dejó establecido, vamos a tener comunión tanto con Él como con los hermanos. ¿Sí? Y la sangre de su Hijo Yeshua nos limpia de todo pecado. La sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado, ¿sí? Pero, ¿con qué condición? Dice, pero si vivimos en la luz, ¿sí? No dice, si vivimos en la oscuridad nos va a limpiar. Si vivimos en la luz, ¿pero por qué dice esto? Porque vivimos en la luz, tratamos de vivir en la luz, ¿no? Siempre vamos a caer, porque somos humanos, nuestra naturaleza es pecar, ¿sí? Siempre vamos a pecar. Queriendo, no queriendo, vamos a terminar pecando en algún momento. Por eso el Señor nos dio a su Hijo Yeshua para que nos perdonase nuestros pecados, ¿sí? Pero tampoco es para abusarse, como diríamos, ¿sí? Cometo el pecado, me arrepiento, cometo el pecado, me arrepiento. No funciona así la cosa. Funciona totalmente distinta. Funciona viviendo en luz, ¿sí? Yo me entrego al Señor, quiero hacer la voluntad del Señor, ser sano espiritualmente. Caigo, ¿sí? En un punto fallo. El Señor me va a levantar porque sabe que yo tengo la voluntad de seguir, porque es la naturaleza humana caer y pecar, ¿sí? Pero el Señor conoce los corazones. Si un corazón sincero y se quiere levantar, la sangre de Yeshua nos limpia de ese pecado, como dice ahí. Pero si yo insisto y sigo con lo mismo, y sigo y me arrepiento, pero después sigo conscientemente, ya el Señor lo mira de otra manera, ¿no? Y dice el versículo 8, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Nadie puede decir, yo no peco, no, el Señor me hizo sin pecado, o yo no estoy pecando. Nadie puede decir eso, ¿sí? ¿Por qué dice la Escritura? Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos primeramente, ¿sí? Y no tenemos la verdad. Es decir, que una persona que se cree, aunque no lo diga, aunque no diga entre los hermanos, yo no peco, porque sabe que le vamos a decir que es mentiroso, ¿sí? Pero si uno mismo se quiere convencer de decir, no, yo estoy bien, estoy haciendo todo, a ver, de los 613 cumplo 614, es imposible, ¿no? Siempre en algún punto le vamos a escapar. Dice, no tenemos la verdad, no nos engañemos a nosotros mismos y tampoco hagamos, como dice más abajo, que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará, ¿sí? Nos va a perdonar, nos va a quitar el pecado con la sangre de Yeshua, nos va a sacar esa enfermedad que es el pecado, pero ¿a través de qué? ¿De qué? ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, si los confesamos, ¿sí? Ante el hombre, de palabra, o ante el Señor de corazón, realmente. Entregando el corazón al Señor y reconocernos, mostrarnos a nosotros mismos, ¿sí? Corazón desnudo, abierto al Señor, y decirle, Señor, reconozco que estoy pecando en este punto. Aunque los hermanos, ni mi esposa, ni mis amigos, nadie me ve, estoy pecando en este punto, puntual. Y al Señor no lo vamos a engañar, ¿no? El Señor nos conoce en lo más profundo. Tengo esta debilidad, tengo este problema, tengo problemas de ira, tengo envidia, ¿sí? Cualquiera de los mandamientos que dice la Torá, ¿sí? Cualquiera de esos mandamientos, nos tenemos que hacer una introspección y decirnos, sincerarnos en nuestra pieza, en nuestro hogar, en silencio. Si hay que llorar, se llora, si hay que arrodillarse, hacerlo, con las manos, ¿sí? Pero ser sinceros, sincerarnos ante el Señor y decir, Señor, quiero ser libre, limpio, no quiero tener ninguna enfermedad en mi cuerpo, no quiero que ningún pecado me esté atormentando, ni que ese pecado crezca y me contamine todo mi cuerpo,
¿Entienden? Dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, dice, es el método, es la única vía por la que el Yeshua nos puede salvar, ¿sí? Dice, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad, ¿sí? Dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso. Y hay de aquel que lo haga pasar por mentiroso al Señor, ¿sí? Primero yo, sin juzgar a nadie, primero yo, ¿sí? No podemos decir, no tenemos pecado, me porto bien, hago todo bien, porque no. Siempre hay algo que tenemos, una manchita negra ahí, por decirlo, que está latente y que es un riesgo y que puede contaminar todo el cuerpo, nos puede enfermar todo el cuerpo, ¿sí? El Señor dice, si tienes un ojo estropioso, sácatelo. Más vale entrar sin un miembro, pero entrar bien, como dice, ¿sí? Sano espiritualmente, más que sano físicamente. Porque el cuerpo, sabemos que es el cuerpo, va a perecer en algún momento, ¿sí? Y si no, seremos transformados. Pero lo que importa realmente es la sanidad espiritual, ¿sí? Bien. Entonces, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso. Y su palabra no habita en nosotros. Imagínense, yo vengo acá, digo, guardo la Torá, guardo los mandamientos, pero yo soy sincero y me reconozco y digo, tengo un pecado dentro, tengo algo que está ahí estorbando, ¿sí? Y que no lo quiero limpiar, lo dejo porque lo voy piloteando, diríamos, ¿no? Y después decimos, el Señor está conmigo, yo estoy orando. Realmente el Señor no habita en nosotros. Si tenemos algo guardado, el Señor no habita en nosotros. Eso nos tiene que quedar claro. Por eso dice el Señor que hay que sacarse todo, despojados de la levadura, dice. Levadura símbolo del pecado también. ¿Sí? Bien. Sí. Una forma también de representar lo que estás diciendo es el corazón. El corazón del hombre justamente se escribe en hebreo lev. Y lev está conformado por dos palabras, por dos letras justamente, la lamet justamente y la bet. El bastón que manda, que rige nuestro ser, nuestra casa, ¿no es cierto? Y por eso es que se habla que en el lev, en el corazón, la circuncisión del corazón se habla mucho, ¿no es cierto? Y eso que sobra, eso que limita, que nos impide la relación para que el Eterno gobierne nuestras vidas desde nuestro corazón, eso que está estorbando tiene que ser sacado justamente. Y por eso es que se habla de que primeramente debe de circuncidarse nuestro corazón, el lev, lo que limita, lo que sobra, lo que impide. Es un reflejo, la barrera, es un reflejo de lo que en lo físico, en lo natural ocurre con el pacto Bramilá, con la circuncisión física. Se saca lo que no sirve, lo que de alguna manera estorba. Entonces también en el corazón, eso justamente está hablando de que esas cosas que están en el corazón del hombre, que limita la relación para con el Eterno, deben de trabajarse, deben de sacarse. Entonces, por eso que se habla tanto de que la circuncisión, la milá debe comenzar en el corazón. Lógicamente que se completa en lo físico, en lo natural. Por eso siempre decimos, no que tomes una y dejas la otra. Las dos deben estar. Es más, digo, bueno, ¿de qué sirve la de lo físico si la del corazón no está? Exactamente. Limita el gobierno de nuestras vidas a través del Eterno. Entonces, lo hacemos mentiroso porque decimos yo no tengo pecado. No tengo limitación. Entonces eso debe ser justamente lo que debe gobernar primeramente, la circuncisión del corazón, sacar lo que es todo. Esto quería aportar. Amén. Gracias por el comentario. Bien, tenemos en Juan capítulo 20, ¿sí? Dice, 20:31 dice, pero estas, las cosas que el Mesías ha hecho, se han escrito para que ustedes crean que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Sí? Vida física, vida material o vida espiritual. ¿Sí? Vida espiritual. Lo podemos ver a lo largo de
la historia, ¿no? Cómo se fue dando todo lo que hizo el Mesías, los milagros. Pero lo que nos deja a nosotros en este momento el Mesías es la sanidad, ¿sí? La salud espiritual que tenemos, gracias a su sacrificio. Gracias al sacrificio que Él hizo, nosotros podemos entregarnos al Padre y decir, Padre, perdóname, ¿sí? Pero con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, porque de otra manera no funciona. Si no hay un corazón arrepentido, no funciona, ¿sí? En Isaías capítulo 59 dice, y ya con esto vamos terminando, quizás algo breve, pero mi idea es que el mensaje les quede, ¿no? Y dice el Señor en Isaías capítulo 59, dice, el Redentor vendrá a Sión, ¿sí? Es lo que esperamos todos, ¿no? Vendrá a todos los de Jacob, es decir, a las 12 tribus, que se arrepientan de su rebeldía, ¿sí? ¿A quién va a venir el Señor a buscar? A los de Jacob, sí, a todos los que son hijos, pero ¿a quiénes especialmente? A los que se arrepientan de su rebeldía, dice el Señor, ¿no? Está claro el mensaje. No por ser descendencia directa, por a través de un estudio de genética lo podemos hacer, como lo hizo acá Eddie, sino los que se arrepientan de su rebeldía, ¿sí? Por eso, haciendo este estudio yo me he analizado, ¿sí? Primeramente lo tomo para mí y lo comparto. Sinceramente, lo que el Señor me mostró, yo lo comparto. Hermanos, hagamos una introspección, mirémonos nosotros mismos, a ver cómo estamos delante del Señor. ¿Lo estoy haciendo mentiroso? ¿Nos engañamos nosotros mismos? ¿O qué? ¿Sí? Pecados tenemos, siempre, nunca vamos a estar a la perfección. Una sola persona en este mundo no cometió pecado alguno, ¿sí? Que fue el Mesías. El resto, todos estamos bajo pecado. El Señor nos perdona, pero nos perdona ¿cuándo? Cuando nos arrepentimos de nuestra rebeldía, cuando volvemos al camino, cuando vamos por el camino de la Torá, mordemos la banquina y nos volvemos a meter, ¿sí? Pero que ese salirse de la banquina no sea repetitivo, ni voluntario, ni a conciencia. Tengamos cuidado de lo que es el sacrificio del Mesías. No es un juego para tomarlo a la ligera, de cometer pecado y pedir perdón, cometer pecado y pedir perdón, no. Si se puede evitar, ¿sí? Somos conscientes. Si sabemos que se puede evitar, somos conscientes de ese pecado. Así que, hermanos, yo los invito a eso, a que hagamos toda una reflexión, cada uno personal, en su vida, ¿sí? Y que nos miremos y nos sinceremos ante el Señor y digamos, Señor, falto en este punto, puntualmente, porque nosotros nos conocemos, ¿sí? Y si no nos damos cuenta de algo, pedir al Señor que nos revele. Señor, ¿en qué estoy fallando? Muéstramelo. Pedir que nos muestre a través de un hermano, a través de la palabra, que nos muestre de alguna manera para tener una salud completa espiritual, una salud completa, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer una pregunta, pero bueno, esa es la reflexión que tenía para hoy. Eddie, ¿sí? El capítulo 59 justamente de Isaías, en el versículo 20, habla de una palabra, o dice acá justamente, entonces el Redentor vendrá por amor a Sion y apartará de Jacob la iniquidad. No sé justamente cómo dice otras versiones, pero en la que estoy leyendo, que es de la versión K2, habla de iniquidad. Y la iniquidad habla algo más allá de lo que es pecado. Entonces justamente es interesante que como bien dice justamente Ezequiel, que hagamos ese análisis, por ejemplo, porque dice que Él vendrá a aquellos justamente que están trabajando en ese área de iniquidad. Y no habla de pecado, habla de iniquidad, por eso que es importante justamente. Y me gustaría leerles el 21 como cerrando también, dice, y en cuanto a mí, dice Yahweh, este es mi pacto con ellos, mi ruach, que reposa en ti, y mis palabras que yo he puesto en tu boca, nunca fallarán de tu boca ni de la boca de tu descendencia, porque Yahweh lo ha hablado ahora y para siempre. O sea que realmente nosotros tenemos que trabajar y trabajar en grande manera, porque Él viene, pero viene justamente a buscar justamente a aquellos que ya se han, han trabajado en este área, de librarnos de la iniquidad. Es muy importante justamente, más allá de que nos identifiquemos, que proclamemos, que seamos esos
Shalía, proclamadores digamos, de la Besorato Va, de la buena palabra, del buen evangelio, pero que trabajemos en este área, porque si no lo vamos a ver que de alguna manera, y bueno, nos vamos a quedar, porque Él viene justamente en aquellos que ya han trabajado, que de alguna manera estamos haciendo esa shubá, ese regresar, ese mirarnos justamente. Eso es importante. Eso exactamente. Nada más. Es un andar, ¿sí? Es una carrera, ¿sí? Con obstáculos, pero el fin es seguir en el camino y terminar la carrera. Con obstáculos, como digo, vamos a tener caídas, pero levantarnos, pero que esas caídas no sean a propósito tampoco, ¿sí? No hagamos el sacrificio de Yeshua en vano, como dice, ¿no? Por eso, bueno, esta es la reflexión que traía para hoy día. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, y doy gracias a Dios porque primeramente me lo hizo entender a mí, realmente. Así que amén. Bien, terminamos, oramos. Bien, hagamos una oración entonces, hermanos, y ya finalizamos.